¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Les saludo nuevamente en el amor del Señor. Es un gozo, una alegría y una bendición nuevamente poder eh, tener a bien compartir una reflexión más en esta semana. Y ha sido solamente por la gracia de Dios que nos permite nuevamente ver este nuevo amanecer, este nuevo día, recordando su grandeza, su fidelidad y recordando que pues solamente por su buena voluntad hoy estamos despiertos a este nuevo día y podemos disfrutar de buena salud, de fortaleza, de la fidelidad de nuestro buen Dios. De manera, hermanos, que pues vamos a compartir una reflexión más y como lo hacemos cada día, voy a pedir que me acompañe en oración para poder pedirle a Dios la dirección con su Santo Espíritu que nos ilumine y nos guíe en esta breve reflexión, hermano y hermana. Así que le pido que en el lugar donde usted se encuentre, tomemos unos minutos para poder orar a nuestro Dios y comenzar con esta reflexión en esta mañana. Padre amado, Dios eterno, tú que eres grande en amor y en fidelidad, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu santo nombre, porque simplemente tú eres Dios y eres el único digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Y Padre, valoramos, Señor, ese amor tuyo expresado en la gracia a través de Jesús, nuestro Salvador. Señor, porque solamente por tu gracia es que hoy podemos ver este nuevo día. Recordar que tú eres grande en misericordia, Señor. Y Señor, eres el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente. Te damos gracias, Padre, porque en cada momento estás con cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, en esta mañana queremos rogarte, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu quien nos ilumine, quien nos dirija, quien abra nuestro entendimiento, Señor, quien abra nuestro corazón también, Padre, para que podamos recibir esta palabra con amor, esta reflexión, Señor, y que estemos totalmente dispuestos para poner por obra lo que en esta mañana aprendamos, Señor, lo que tú nos quieres mostrar. Por favor, Padre Santo, edifícanos con tu palabra, Señor, confórtanos, Señor, y llévanos, Señor, a ponerla por obra en el diario ejercicio de nuestra vida diaria. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y damos gracias. Amén. Pues bien, hermanos, estamos comenzando una reflexión más de esta serie que es la oración. Y como decíamos el día de ayer, en esta ocasión, vamos a hablar de la oración, es decir, una vida de oración significativa y satisfactoria. Y permítame decirle, hermano y hermana, que para tener una vida de oración y esta sea significativa, sea satisfactoria, primeramente hemos de identificar el obstáculo que se nos presenta o los obstáculos que se nos están presentando, el problema también. Como decíamos el día de ayer, mencionábamos acerca de el hablar las mismas cosas. Quizás reconocíamos que a veces el cristiano, el ser humano, dice que algo debe estar mal en nosotros o en él mismo. Y concluíamos que no es el hombre, identificamos esta parte, sino que es el método que está usando. Y quiero compartirle, hermano y hermana, y deseo que prestemos mucha atención porque esto es de suma importancia. El problema no radica en que oremos por las mismas cosas de siempre, pues orar de manera rutinaria por las mismas personas o circunstancias, esto va a ser normal, porque hay circunstancias que son comunes y que giran alrededor de nuestra vida, y orar por estas mismas cosas va a ser normal. Por ejemplo, va a ser probable que cada uno ore por sí mismo, por su familia. Los que estamos casados podremos orar por nuestros cónyuges, aquellos que se encuentran solteros, por sus futuras parejas, los padres por los hijos, etc. Y sin duda, todo el mundo va a orar por su futuro, quizás pidiendo dirección con respecto a una decisión que tiene que tomar. Y al final, hermanos, probablemente vamos a estar orando por alguna crisis actual en su vida. ¿Hay alguna vez en nuestro recorrer de la vida donde experimentamos diferentes situaciones difíciles o crisis?
Se dice que en promedio una crisis significativa se da cada 6 meses. Y el tema puede ser algo bueno o malo. Un nacimiento o una muerte. Un cambio de trabajo deseado o no deseado. Pero cuando oramos por estas primeras cosas, hermanos, que nos vienen a la mente, esta situación va a capturar nuestra atención y no se va a requerir una lista de oración para recordar que hay que orar por estas circunstancias. De manera que si hemos de orar por la vida, todo esto que hemos mencionado, pues de alguna manera son parte de nuestra vida. De manera que orar por estas mismas cosas es normal. Ahora, hermanos, debemos ser agradecidos porque estas cosas no cambian de manera drástica. Es decir, las familias, por ejemplo, no van a experimentar cambios por matrimonios o nacimientos y muertes todos los meses, o un año sí y otro no. Quizás los pequeños cambios en estas áreas son frecuentes, pero también los grandes cambios en nuestra familia y trabajo no van a suceder cada semana o cada mes, y mucho menos cada día. Entonces, hermanos, si hemos de orar por la vida, también hemos de entender que estas son parte de nuestra vida. Y vamos a orar por estas mismas cosas muchas veces, y eso es de manera normal. Por lo tanto, hermanos, el problema no es que oremos por las mismas cosas de siempre, sino que usemos las mismas palabras cada vez que oramos por las cosas de siempre. Y parece que todas las personas, o casi todas las personas, empiezan a orar así tarde o temprano, y esto se vuelve aburrido. Y cuando la oración es aburrida, no sentimos ganas de orar. Cuando no sentimos ganas de orar, va a ser difícil orar, al menos de manera enfocada y concentrada. Y va a ser este el momento en que nos sentimos tentados a un pensamiento y decimos, debo ser yo, soy yo el problema, de alguna manera soy un cristiano de segunda clase. Y la respuesta natural a tal desaliento, a tal desánimo, cuando sucede esto, va a ser de la siguiente manera: entonces me detengo, renuncio a la oración. ¿Por qué me estoy haciendo esto si orar está tan aburrido y nos deja tan frustrados? Entonces no ores más. Pero hermano y hermana, permítame decirle algo, porque si hablamos del método, entonces no solamente se va a concentrar en la manera en que oramos o en las palabras repetitivas, no solamente su enfoque va a estar en eso, sino también en la manera en que hacemos las cosas. Y para eso quiero que me acompañen, por favor, a la carta del apóstol Pablo hacia los Efesios, en el capítulo 3, y solamente para leer el versículo 14, dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios 3, 14 dice, en Biblia de las Américas: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, oramos, difícilmente, quizás pocos son los que doblan o doblamos rodillas. Quizás la situación física no nos los permita, pero quiero explicarle de manera breve qué significa doblar rodillas. Y para esto quiero que recordemos aquella ocasión cuando Esdras oraba. En el capítulo 9 de este libro de Esdras está la oración precisamente de este varón, de este sacerdote. Y el versículo 5 dice de esta manera: pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor, mi Dios. De manera que Esdras oraba de rodillas también. Pero el mayor ejemplo, mis amados hermanos, que tenemos es nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 39 al 41. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Mis amados hermanos, arrodillarse expresa humildad ante la majestad del Señor. De manera que también es importante que doblemos rodillas. Quizás la situación física no nos lo permita, pero doblar rodillas es reconocer nuestro estado delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios a quien nos estamos dirigiendo en esa comunicación? Y a veces, hermanos,
porque no reconocemos ese estado, es que caemos en ese desaliento y damos este tipo de respuestas en ese momento de desánimo y desaliento. Entonces me detengo, renuncio a la oración. ¿Por qué me estoy haciendo eso? Si orar me es tan aburrido y me deja frustrado, entonces no oraré más. Pero el verdadero cristiano, mis amados hermanos, va a retroceder y va a renunciar, pero precisamente a esta semejante propuesta. Porque el verdadero cristiano no le va a importar cuán aburrida sea la vida de oración que piense que esté llevando. No le va a importar si son pocas las respuestas que ha obtenido a sus oraciones. Quizás no le va a importar el verdadero cristiano si ha tenido profundos sentimientos de fracaso en la oración. Porque si en él mora el Espíritu Santo, no va a poder renunciar a la oración de forma permanente. Y esto, hermanos, se va a deber al ministerio continuo de este Espíritu Santo que hace en el creyente. Y este es reconocido como el trabajo preservado del Espíritu Santo. Es decir, una vez que el Espíritu de Dios da vida espiritual a las personas, Él las preserva en esa vida, garantizando la gracia para preservar en el testimonio de tal vida como la oración. Es decir, una vez que el Espíritu logra que una persona empiece a clamar, como decíamos ayer, Abba Padre, Él siempre la va a seguir motivando hacia Dios. Entonces, hermanos, es gracias a la obra continua del Espíritu Santo en que usted desea orar. Y realmente ese deseo es profundo desde su corazón. Y quizás cuando tratemos de orar, sentimos como que algo anda mal. Y quizás es posible que escuchemos alguna predicación, algo con el tema de la oración, un testimonio de una persona que Dios le contestó, que esté leyendo un libro acerca de la oración, y por un momento nos volvamos a sentir comprometidos y revitalizados con esta disciplina de la oración. Sin embargo, todavía tenemos ese pensar y estamos diciendo las mismas cosas de siempre, acerca de los mismos temas de siempre, pero ahora con un poco más de poder espiritual. Así que, mis amados hermanos, hay cosas también que tenemos que no solamente identificar, reconocer, sino también dar solución. ¿Existe alguna solución para este obstáculo? Claro que hay una solución, mis amados hermanos, y esta solución es muy simple y muy sencilla, pero tiene que ver con una vida de oración precisamente, porque es el Espíritu que posibilita a todos a sus hijos a orar. Y entonces esta oración debe ser en esencia, si simple, completa. Es decir, hermanos, nuestro Dios, como Padre Celestial, tiene hijos alrededor del mundo, tan diversos como la gente puede ser, desde los 9 hasta los 99 años, en diferentes circunstancias, con alto y bajo coeficiente intelectual, algunos sin ninguna educación formal, otros con los más altos grados académicos, y la mayoría de ellos son personas comunes y corrientes, y no vienen de lo que el mundo considera como la élite intelectual o cultural. Más bien, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26, dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, cada cristiano, cada hijo de Dios, puede tener una vida de oración significativa y satisfactoria. Y aunque Dios no escogió a muchos sabios conforme a la carne, Él sí llamó a personas de cada circunstancia y de cada trasfondo a orar. Es decir, Él nos ha llamado a todos los cristianos e hijos de Dios a llevar una vida de comunicación, de relación a través de la oración con nuestro Dios. Entonces, nuestro Padre atrae a sí mismo personas con pocos recursos cristianos, personas con muchos recursos, aquellos que quizás ni siquiera sepan leer, aquellos que tengan o no cuenten con la Biblia. A todos Dios nos ha llamado a una vida en comunidad y una vida en oración. De manera, hermanos, que orar tiene que ser simple, completo, pero llenos del Espíritu de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, hemos de entender algo muy importante, que a veces lo difícil lo hacemos nosotros.
porque podemos decir que si es posible para cada cristiano, incluyendo a todo el que está leyendo la Biblia, llevar una vida de oración significativa y satisfactoria, porque aún con todos los recursos cristianos, con una Biblia, con un libro, una familia cristiana de cuna, si usted no puede llevar una vida de oración satisfactoria a pesar de todas estas ayudas, entonces hemos de preguntarnos qué esperanza hay para sus hermanos y hermanas en Cristo que se encuentran en lugares aislados, en aquellos que no hay el recurso para poder obtener una Biblia. Pero, mis amados hermanos, el problema se centra más bien en que a veces ponemos esos obstáculos nosotros mismos, esos estorbos, y es posible que quizás haya usted estado orando por las mismas cosas de siempre, diciendo lo mismo de siempre, por tanto tiempo que quizás sea duro para usted creer que con facilidad podría aprender a orar de otra manera. Hay una solución, hermano y hermana. Es una solución permanente y bíblica. Y es lo que quiero que usted hoy vea conmigo, esta situación de la solución bíblica y permanente. La solución está en que cuando ore, no solamente identifique el problema habiéndolo reconocido, no solamente doble rodillas, sino también que cuando ore a través de un pasaje de las Escrituras de manera particular. Quizás esto no sea tan como lo esperaba usted en esta respuesta. Quizás ya lo haya escuchado antes, a lo mejor cuando alguien estuvo enseñando a través de alguna de las oraciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Y recordando que el apóstol Pablo escribía que deberíamos hacer estas oraciones hoy en día, las que aparecen en sus cartas. Pero estoy, hermano, seguro que deberíamos hacerlo, y mejor aún, creo que deberíamos orar todo lo que hay, no solamente en las cartas de Pablo, sino en sus oraciones y en toda la Escritura. De manera que el mejor lugar, mis amados hermanos, para aprender a orar va a ser a través de las Escrituras. Así que una vida de oración significativa y satisfactoria va a ser aquella que reconoce el problema, aquella que lo identifica, aquella vida que también dobla rodillas, que ora en el Espíritu de una manera constante y lo hace una prioridad en su vida. Esa será una vida de oración significativa y satisfactoria. Pero no solamente nos vamos a quedar, hermanos, en la parte teórica, sino que el día de mañana, si Dios así lo permite, empezaremos a la parte práctica. Estaremos orando la Biblia. Así que yo le pido que tome estas primeras dos reflexiones que hemos llevado, meditemos en ellas, reconociendo que hemos de cambiar nuestra manera, en nuestra perspectiva de orar y mejorar y llevar una vida significativa de oración y satisfactoria para la gloria de Dios. Y mañana, el día de mañana, si así Dios lo permite, estaremos comenzando a orar con la Escritura. Así que, mi amado hermano y hermana, deseo que tenga un bendecido día, que juntamente con su familia sea bendecido también, y todo lo que haga en este día Dios lo dirija, Dios lo prospere. En Cristo Jesús sea usted siempre bendecido. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Dios le bendiga, hermano.